Santa Margarita María nació el 25 de julio de 1647 en Hanovs, Borgoña. Fue la quinta de 7 hijos de un notario acomodado. A los 4 años, Margarita hizo una promesa al Señor. Sintiéndose inspirada, rezó: «Oh Dios mío, os consagro mi pureza y hago voto de perpetua castidad». Aunque ella misma confesó más tarde que no entendía lo que significaban las palabras voto o castidad. Cuando tenía 8 años, murió su padre. Ingresaron a la niña en la escuela de las clarisas pobres de Charolles. Desde el primer momento se sintió atraída por la vida de las religiosas, en quienes la piedad de Margarita produjo tan buena impresión que le permitieron hacer la primera comunión a los 9 años, lo cual no se acostumbraba en aquella época. 2 años después, Margarita contrajo una dolorosa enfermedad reumática que la obligó a guardar cama hasta los 15 años. Por este motivo, tuvo que regresar a su casa. Ya de regreso, Margarita, que estaba muy enferma y sin tener un remedio seguro, buscó alivio en la Virgen Santísima. Le hizo una promesa de que si ella le devolvía la salud, se haría una de sus hijas. Apenas hizo la promesa, recobró la salud. Dice Santa Margarita: «Recibí la salud y una nueva protección de esta señora, la cual se declaró dueña de mi corazón, que, mirándome como suya, me gobernaba como consagrada a ella, me reprendía mis faltas y me enseñaba a hacer la voluntad de Dios». Además de la salud, esta promesa logró en Margarita un profundo sentido de unión con la Virgen, quien desde ese momento empezó a dirigir toda su vida, pero no sin dificultades. Apenas comencé a gozar de plena salud, recordará más tarde Margarita, me fui tras la vanidad y afecto de las criaturas, halagándome que la condescendiente ternura que por mí sentían mi madre y mis hermanos me dejara en libertad para algunas ligeras diversiones y para consagrar a ellas todo el tiempo que deseara. La Virgen la reprende severamente cuando la veía dispuesta a sucumbir en la terrible lucha que sostenía en su interior. Estando en una ocasión rezando el rosario sentada, se le presentó la Virgen ante ella y le dijo: «Hija mía, me admiro de que me sirvas con tanta negligencia». Y causaron tal impresión estas palabras en la vida de Margarita, que le sirvieron de aviso para toda su vida. Pero la Virgen es también ternura y consuelo. Un día le dijo a Margarita: «Nada temas, tú serás mi verdadera hija, y yo seré siempre tu buena madre». Santa Margarita María hizo voto a la Virgen de ayunar todos los sábados y de rezar el oficio de su Inmaculada Concepción. Viendo su deseo de radical entrega, la Santísima Virgen le ayuda a alcanzar su meta. Las cosas en la casa de Margarita no iban muy bien. Desde la muerte de su padre, se había instalado en su casa 2 parientes y una de las hermanas de su papá, quienes habían relegado a segundo término a la mamá de Margarita y habían tomado en sus manos el gobierno de la casa. Y así, no tenían autoridad alguna ni Margarita ni su mamá en la casa. Era una guerra continua, ya que todo estaba bajo llave, de tal modo que ellas no podían hacer nada sin el permiso de sus parientes. Margarita entonces empezó a dirigir todos sus afectos, su dicha y su consolación en el Santísimo Sacramento del altar. Pero ni siquiera esto le fue posible libremente, ya que la iglesia de su pueblo quedaba a gran distancia y Margarita no podía salir de la casa sin el permiso de sus familiares. En repetidas ocasiones, un familiar le daba permiso y otro se lo negaba. Pero si Margarita sufría por su situación, era más todavía el sufrimiento que le causaba al ver la condición de su madre. Ella, enferma, con una erisipela en su cabeza que le producía una hinchazón e inflamación muy peligrosas, se veía continuamente cerca de la muerte.
Y por cuanto más rogaba Margarita a sus parientes para que ayudasen a su mamá, ellos, sin mucho interés, buscaron tan solo un cirujano que la vio una sola vez. Después de hacerla sangrar por un rato, les dijo a todos que solo un milagro podría salvar a la mamá de Margarita. Viendo el descuido hacia su madre, en medio de su estado crítico, Margarita, en su angustia, acudió al mismo Señor. Y en oración le pidió que Él mismo fuese el remedio para su pobre madre y que le enseñase a ella qué tenía que hacer. Pronto se haría imperiosa la necesidad de esa fortaleza especial que pedía. En cuanto regresó a la casa, encontró que estaba reventada la mejilla de su mamá con una llaga casi tan ancha como la palma de una mano, y de ella salía un hedor insoportable. Venciendo su natural repugnancia a las heridas, Margarita curaba todos los días la llaga de su mamá, teniendo varias veces que cortar mucha de su carne podrida. Durante todo el tiempo de la enfermedad, Margarita apenas dormía y comía muy escasamente, pero no dejaba de dirigirse al Señor y le decía con frecuencia: «Mi soberano Maestro, si vos no lo quisieras, no sucedería esto, pero os doy gracias de haberlo permitido para hacerme semejante a vos». Y así iba creciendo en Margarita un gran amor a la oración y al Santísimo Sacramento. Ella se lamentaba, pues sentía que no sabía cómo orar, y fue el mismo Señor quien le enseñaba. Él la movía a arrodillarse ante Él y pedirle perdón por todas sus ofensas, y después de adorarlo, era el mismo Señor quien se le presentaba en el misterio que Él quería que ella meditase. Y consumido en Él, crecía en ella el deseo de solo amarlo cada vez más. Cuando su madre y sus parientes empezaron a hablarle de matrimonio, la joven Margarita no podía sino sentir temor, pues no quería en nada ir en contra de aquel voto de entrega exclusiva a Dios que una vez había pronunciado. Pero era grande la presión, ya que no le faltaban pretendientes que querían empujarle a perder su castidad. Por otro lado, su madre le insistía. Llorando, ella le decía a Margarita que no tenía más esperanza para salir de la miseria en que se hallaban más que en el matrimonio de Margarita, teniendo el consuelo de poder retirarse con ella tan pronto como estuviera colocada en el mundo. Todo esto fue muy duro para Margarita, quien sufría horriblemente. El demonio la tentaba continuamente, diciéndole que si ella se hacía religiosa, esta pena mataría a su mamá. Mas por otra parte, la llamada de Margarita a ser religiosa y el horror a la impureza no cesaban de influenciarle, y tenía por gracia de Dios continuamente delante de sus ojos su voto, al que sentía que si llegase a faltar, sería castigada con horribles tormentos. Pero la ternura hacia su madre comenzó a sobreponerse con la idea de que, siendo aún niña cuando hizo el voto y no comprendiendo lo que era, bien podría obtener dispensas. Comenzó pues Margarita a mirar al mundo y a arreglarse para ser del agrado de los que la buscaban. Procuraba divertirse lo más que podía, pero durante todo el tiempo en que estaba en estos juegos y pasatiempos, continuamente el Señor la llamaba a su corazón. Cuando por fin ella se apartaba un poco para recogerse, el Señor le hacía severas reprensiones, ante las cuales sufría horriblemente. Dice Santa Margarita: «Me lanzaba Jesús flechas tan ardientes que traspasaban mi corazón y lo consumían, dejándome como transida de dolor. Pasando esto, volvía a mis resistencias y vanidades». En una ocasión Jesús le dijo: «Te he elegido por esposa y nos prometimos fidelidad cuando hiciste el voto de castidad. Soy yo quien te motivó a hacerlo antes de que el mundo tuviera parte en tu corazón. Y después te confié el cuidado de mi Santa Madre para que te formase según mis designios». Finalmente el Divino Maestro se le aparece todo desfigurado,
cual estaba en su flagelación, y le dice: «¿Y bien, querrás gozar de este placer? Yo no gocé jamás de ninguno, y me entregué a todo género de amarguras por tu amor y por ganar tu corazón. ¿Querrás ahora disputármelo?». Comprendió ella que era su vanidad la que había reducido al Señor a tal estado, que estaba ella perdiendo un tiempo tan precioso, del cual se le pediría una cuenta rigurosa a la hora de su muerte. Y con esta gracia extraordinaria revivió en ella el deseo de la vida religiosa con tal ardor que resolvió abrazarla a costa de cualquier sacrificio, aunque pasarían 5 años antes de poder realizarlo. En contra de su voluntad, Margarita fue asignada como maestra de novicias y asistente a la superiora. Esto llegó a ser parte del plan del Señor para que por fin se empezara a abrazar la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Sin embargo, Margarita nunca llegó a ver durante su vida en la tierra el pleno reconocimiento de esta devoción. En la tarde del 17 de octubre de 1690, habiendo Margarita previamente indicado esta fecha como el día de su muerte, encomendó su alma a su Señor, quien ella había amado con todo su corazón. Muere entre 7 y 8 p.m. Tenía 43 años de edad y 18 años de profesión religiosa. Pasaron solamente 3 años después de su muerte, cuando el Papa Inocencio XIII empezó un movimiento que abriría las puertas a esta devoción. Proclamó una bula papal, dando indulgencias a todos los monasterios visitantinos, que resultó en la institución de la fiesta del Sagrado Corazón en la mayoría de los conventos. En 1765, el Papa Clemente XIII introdujo la fiesta en Roma, y en 1856, el Papa Pío IX extendió la fiesta del Sagrado Corazón a toda la Iglesia. Finalmente, en 1920, Margarita fue elevada a los altares por el Papa Benedicto XV. Dios te bendiga.